Bueno, chicos, vamos a iniciar la clase de este día con una reflexión, la cual dice: no hay nada más despreciable que el respeto basado en el miedo. El respeto es el valor de la semana y pues debe estar basado en el amor, ¿verdad? En la admiración, no en el miedo. Vamos a iniciar el tema con el último tema de la clase anterior, que nos quedamos pendientes. Es ángulo de inclinación de una recta. Una recta tiene una inclinación. ¿Cómo le conocemos a esta inclinación? Como la pendiente, ¿verdad? ¿Qué es la pendiente? ¿O cómo la determino? ¿Cómo la calculo? ¿De acuerdo a la fórmula? Podría ocupar la tangente, sí. ¿De qué otra forma puedo determinar la pendiente? Diferencia de las 10 sobre diferencia de las X. Entonces, si nos recordamos, pues tengo una línea cuyo ángulo de inclinación se mide a través o a partir del eje positivo de las X en el sentido antihorario. Si yo trazo aquí una vertical y una horizontal, estoy formando un triángulo rectángulo donde este lado sería 10 menos de 1 y este lado sería x2 menos x1. Y entonces nos recordamos, ¿qué razón trigonométrica nos relaciona el lado opuesto con el lado adyacente? Y entonces usted viene y se pone la palabra mágica, ¿verdad? So, ca, to, a. Seno es igual a opuesto entre hipotenusa.
coseno es tangente hipotenusa y la tangente es opuesto entre adyacente. Entonces, opuesto entre adyacente, la tangente. Quiere decir que la tangente de θ es igual a la diferencia de las y sobre la diferencia de las x. ¿Y quién dijimos que era esto? Pues la pendiente. Quiere decir que la pendiente también la puedo determinar conociendo el ángulo de inclinación de la recta. Ejercicio número 1. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de una recta que tiene una pendiente igual a 3? ¿Cuál es el ángulo de inclinación de una recta cuya pendiente es igual a 3? Entonces, vengo yo y digo, bueno, la tangente del ángulo es igual a 3. Pero aquí me están pidiendo el ángulo. ¿Cómo hago para determinar entonces ese ángulo? Señor, no estoy segura, pero podríamos usar la tangente inversa Muy bien, para sacar el ángulo. es la tangente inversa. Entonces, θ es igual a la tangente inversa de 3. Ahí en su calculadora puede colocar tangente inversa de 3. Fíjese que esté en grados. Para que el ángulo que le lance, pues usted sepa que es en grados. Para que esté en grados debe de aparecer una D en su calculadora. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da esa tangente inversa de 3? Los que están en casa, ¿se tienen una calculadora científica por ahí? Corroboren que les da 71.57 grados. Y ese sería el ángulo de inclinación de la recta. Con este ángulo, ¿qué puedo concluir con respecto al comportamiento de la recta? ¿Cómo es el comportamiento de esa recta? Creciente. ¿Por qué puedes decir que es creciente? Porque es positiva. Además, la pendiente era positiva. Entonces, la pendiente positiva quiere decir que la recta va a ser creciente. Siempre que tengas la pendiente positiva, el ángulo de inclinación de la recta va a ser menor que 90 grados. Esa es una buena relación. ¿Qué pasa si yo tengo un ángulo mayor de 90 grados? Imagínense que me dice, el siguiente ejercicio, determine la pendiente de una recta cuyo ángulo de inclinación es 120 grados. Determine la pendiente de la recta cuyo ángulo de inclinación es de 120 grados. La tangente de 120 me va a ayudar a determinar el valor de la pendiente. Entonces, en la calculadora introduzco este valor. Tangente de 120. ¿Cuánto les da? Señor, no tengo calculadora. Ok. Entonces, desde el momento que este ángulo es mayor que 120, ¿qué me está indicando con respecto al comportamiento de la gráfica? Que va a ser decreciente. Entonces, la pendiente va a ser negativa. ¿Cómo determino la tangente de 120? Me voy al círculo unitario. Ubico el ángulo de 120. 120 está aquí. Este ángulo mide 120 grados. ¿Cuánto mide este ángulo? 60. Es lo que le falta a 180 a 120 para llegar a 180. 60 grados. Este es mi ángulo de referencia. Si yo me pongo a pensar la tangente es tener seno entre coseno. Y seno es o está relacionado con las y.
y coseno está relacionado con las X. Entonces, seno entre coseno sería como tener Y sobre X. Para saber el signo, la Y aquí es positiva, la X es positiva. Más entre más, la tangente aquí va a ser positiva. Si aquí tengo positivo y aquí tengo positivo, más entre menos, perdón, porque es un negativo, la X negativo, más entre menos, me va a dar menos. Aquí la tangente va a ser negativa. Entonces quiere decir que cuando determine la tangente de 120, eso me va a dar un número negativo. Y tiene sentido porque yo sé que la gráfica entonces era decreciente y la pendiente tiene que ser negativa. Ahora, ¿cuál será ese valor? Dado que 60 es un ángulo notable, yo puedo dibujar un triángulo en donde puedo determinar su valor. Mire, señor, y si tengo calculadora, tengo que hacer eso. No, la calculadora se lo va a dar de una sola vez. Pero yo no tengo calculadora en este momento. Entonces, la tangente de 60 es opuesto entre adyacente. Quiere decir que M va a ser igual a la tangente de 120, que equivale a tener la tangente de 60, pero negativa. Y me va a quedar así. ¿Sí? Sí, si lo mete en la calculadora, la tangente de 120 le va a dar menos la raíz de 3. Entonces hemos comprobado que tiene una pendiente negativa y por ende era cierto que la gráfica era decreciente. ¿Preguntas? No. Ahora estamos hablando de ángulos entre rectas. Yo tengo una recta L1, tengo una recta L2 y pues necesito determinar el ángulo entre esas dos rectas. Hay una fórmula que dice la tangente de ese ángulo es igual a tener M2 menos M1, o sea, hace la diferencia de las pendientes. Y luego en el denominador tiene 1 más M1 por M2. Es importante destacar que si la multiplicación de mis pendientes me da menos 1, el denominador de esta expresión se me hace 0. Es decir, se me indefine. Y por ende no lo puedo utilizar para ese tipo de ejercicios. ¿Cuándo la multiplicación de las dos pendientes me da menos 1? Cuando son perpendiculares. Entonces, quiere decir que esta fórmula no me va a ayudar para rectas perpendiculares. Pero es que no la necesito, porque ¿cuál es el ángulo que está formado o que están formando dos rectas perpendiculares? 90 grados, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que son perpendiculares, el ángulo entre las rectas es 90 grados y no voy a necesitar ninguna fórmula. Veamos entonces un ejemplo para poder utilizar esa fórmula.
Me pide la medida del ángulo formado por las rectas. X menos 4y menos 1 igual a 0. Y y igual a menos 2x menos 1. Ahí tengo las dos rectas. Y lo que me están pidiendo, pues, es el ángulo entre ellas. Entonces, tendría que determinar o utilizar la fórmula. Pero en la fórmula, ¿qué necesito yo? ¿Encontrar? ¿Qué necesitas introducir en la fórmula? La pendiente de las dos rectas. Entonces, ¿qué necesito saber de estas dos rectas? La pendiente. Entonces, de esta dice que es menos 2. Y de esta hay que despejar a y. Entonces, x menos 1 es igual a 4y. Vas a dividir un cuarto de x menos un cuarto es igual a y. La pendiente aquí es un cuarto. Entonces voy a ocupar la tangente de el ángulo es igual a menos 2 menos un cuarto. Y la multiplicación de menos 2 por un cuarto. Y esto que me da. Arriba me da 2 por 4 es 8, menos 9 cuartos. Y en el denominador me da 1 menos 2 por 4, 2 es un menos. Entonces, esto me queda menos 9 cuartos y abajo me queda positivo un medio. Extremo por extremo, medio por medio. Me queda menos 9 por 2 sobre 4. Dejo indicado porque puedo simplificar. Mitad 2, mitad 1, menos 9 medio. Entonces, es la tangente del ángulo es igual a menos 9 medio. ¿Qué tendría que hacer para poder determinar el valor del ángulo? No es necesario, podría, pero no es necesario. Pero ¿cómo encuentro el ángulo? Señor, no podremos sacar la tangente inversa ¿Por qué? porque queremos encontrar el ángulo. Pero me está diciendo que no puede o que se puede o se tiene que. ¿Qué se puede? Ah, sí, se tiene que. Vale, se tiene que sacar la tangente inversa. Los que están en casa, ¿cuánto les da eso? Creo que su calculadora les da menos 77.5 grados. Y ese ángulo ha sido medido desde la primera recta, que era esta, la primera recta, que era esta, hacia la segunda recta, que era esta. Si usted grafica eso en el plano cartesiano, lo voy a hacer aquí a grosso modo. Podría tener una recta
que fuera así, o las rectas que le quedaran así. Este ángulo sería el menor de los dos, ¿verdad? El menor de los dos. Está negativo porque lo están midiendo en el sentido horario, por eso está negativo. Pero la amplitud del ángulo es 77.5 grados. El otro ángulo, ¿cuánto mediría? El opuesto sí, pero el que está adyacente. Hay que estimar, digamos, 77.5 dos veces, y después ver cuánto queda. Podría ser si lo tomas completo. Sí, es una forma muy larga, pero sí. Pero ¿y si solo te pasas en el ángulo que tiene una línea a 180, le quito 77.5? ¿Cuánto me da? 102.5. O sea que este otro ángulo mide 102.5. Y estos dos ángulos miden 77.5. Cualquiera de los dos ángulos estaría correcto, ¿verdad? Si no me determina de cuál recta a cuál recta. Pero si me está determinando de tal recta, la recta L1 a la recta L2, tendría que ver en el sentido horario, antihorario, cuál es el ángulo que se mide, ¿verdad? Partiendo de una recta a otra. ¿Sí? Esta es la creciente, miren, esta es la recta creciente, es esta, ¿ves? Esta sería la recta L1. Esta es la decreciente, ¿ves? Esta es la recta L2. Entonces, si yo mido desde la recta L1 a la recta L2, el ángulo, porque mido de aquí para acá, es 102.5. Pero si estoy midiendo de la recta L2 a la recta L1, el ángulo es 77.5, porque estoy midiendo en el sentido antihorario. ¿Preguntas? No, señor, todo claro. Ok, va. Ahora sí, vamos a empezar la clase que estaba destinada para esta jornada, ¿verdad? Porque esta era la colita de la clase anterior. Y la clase de esta jornada son ejercicios. Ejercicios donde vamos a poder aplicar todo lo que hemos visto o la mayor parte de los ejercicios. Señor, no pregunta. Aplicar todo lo que hemos visto o la mayor parte de los Dígame. Mire, fíjese de que usted dijo de que se miden de sentido horario. Antihorario. Antihorario. Se miden en sentido antihorario. Yes. Ok, esto es. Bueno, entonces, con respecto a los ejercicios, se los voy a proyectar para que los puedan ver. Esta guía está en la plataforma, por si usted no la tiene. Le voy a solicitar pues que le tome una captura de pantalla así rápidamente para que pues la tenga ahí en su teléfono o en su computadora. Vamos a empezar con estos ejercicios. La primera parte tiene 5 ejercicios. Vamos a hacer alguno de ellos y los otros pues les van a quedar a ustedes para que los practiquen. Es importante destacar que entre más practiquen ustedes los ejercicios, pues más van a ir aprendiendo. Cuando usted está enfrentándose a un problema es cuando le surgen las dudas y cuando usted realmente va haciendo esas conexiones entre los conocimientos previos y los nuevos conocimientos. Cuando usted se enfrenta a un problema es el momento en el que usted aprovecha para ir desarrollando la habilidad de razonamiento. ¿Y cómo voy a ir haciendo eso, señor? Pues como lo platicábamos en la clase anterior, es importante que usted se plantee preguntas. Vaya haciéndose preguntas y esas preguntas son las que le van a ayudar a pensar y avanzar en la resolución del ejercicio. Veamos el primero.
Determina el valor de A para que el punto P, que es A más 1, coma 1 sobre A, se encuentre sobre la recta con ecuación 2x menos 3y más 3 igual a 0. Va. Exacto. Tengo un punto, tengo una recta. Y la primera pregunta que me hago es, ¿qué me están dando? ¿Qué me están dando? ¿Le están dando? Le están dando la ecuación de la recta. ¿Qué más le están dando? Un punto también. Un punto. Bueno. ¿Y ese punto qué característica tiene? No necesariamente. No sabes el valor de A. ¿Cuál es la característica principal de este punto? Porque podría ser cualquier punto del plano, pero el ejercicio dice bien claramente dónde está ubicado. Sobre la recta. Es un punto de la recta. Eso es lo más importante. O sea, esta es la recta y esa es la ecuación de la recta. Pero este punto está en esta recta. Entonces, para que realmente esté en esta recta, ¿qué valores puede tomar A? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Escucho opiniones para que vayamos pues viendo qué hacemos, cómo lo abordamos. ¿Cómo yo podría determinar que un punto está sobre una recta? Que yo ya conozco. Y es lo que nos pasa a veces, cuando ya nos dan letras, es algo así como que nos bloqueamos, no hayamos qué hacer. Entonces aquí voy a poner, en este caso, cuando a mí me dan letras, yo no hallo qué hacer, podría yo ponerme un ejemplo. ¿Y qué tal si no fuera el punto A más 1,1 sobre A? Le hago una modificación al ejercicio. ¿Y qué tal si me estuviera diciendo el punto 5,2? Y la pregunta más importante a contestar es la que me hice al principio, es ¿cómo determino que este punto está en esta recta? Si yo logro contestar eso, voy a poder pasar al siguiente nivel. ¿Cómo determino que este punto, que ahora tiene número 5,2, está en esta recta? ¿Cómo lo compruebo? Porque podría estar o no podría estar este punto. Para estas... Señor, ¿Hola? no podríamos, como nos están dando podríamos sacar la pendiente y podríamos sacar la ecuación punto pendiente. Pero ya te está dando la ecuación. Ya te la está dando. O sea, aquí no es que tú vas a encontrar la ecuación teniendo la pendiente y un punto, por ejemplo. Sino que ya te está dando la ecuación. Ahora, teniendo la ecuación, ¿cómo comprobás que ese punto está en esa recta? Y ponete a pensar, si a mí me dan el punto 5,2 y me preguntan, ¿está sobre la recta? Yo podría responder sí o podría responder no. Pero, ¿cómo llego a esa respuesta? ¿Cómo compruebo yo si está o no está ese punto en la recta? Graficando. ¿El qué graficarías? La recta y después verías el punto. Podría ser así un método de desesperación, pero sí. Podría ser así un método de desesperación, pero sí. Señor, ¿y si sacáramos la distancia de un punto a una recta? Hola, perdón. Hola, perdón. ¿Y si sacáramos la distancia de un punto a una recta?
Distancia del punto a una recta. Va. Si yo tengo una recta y tengo distancia, ¿cómo compruebo yo que este punto está en este? Es una idea, ¿verdad? Si la distancia nos diera 0, creo yo. Sí, sería una forma de comprobarlo de ella, ¿verdad? Si este punto, al sacar la distancia con esta recta, la distancia me da 0, quiere decir que este punto está sobre esa recta. Tiene lógica. Sí, es válido. Para este caso es válido. Ahora, para este caso, me serviría. Podría ser. Podría ser. Intente resolverlo como usted lo ha planteado, teniendo este punto y esta recta y encontrando la distancia entre ellos. No es la forma más fácil la que usted ha planteado, pero es válida, ¿sí? Es eficiente. Le va a llevar a una respuesta probablemente factible, ¿verdad? Ahora necesito que, pues, lo compruebe, ¿sí? Hágalo, intente. Va, veamos, ¿de qué otra manera podríamos abordarlo? No, pero es que esta pregunta es bien fácil, ¿sí? Sumamente fácil. ¿Cómo hago yo para determinar valores de puntos que sí están sobre esa recta? Olvídese de todo eso. Yo le digo, mire, dígame un punto que sí está sobre la recta. ¿Qué hace? O para graficar. ¿Qué hace? ¿Qué pasaría si yo le digo que la X vale 5? ¿Cuánto vale Y? Sustituirlo. Lo que hago es evaluar. ¿Sí? Yo evalúo para conocer puntos de la recta. ¿En qué valores evalúa? Usted evalúa en cualquier número. ¿Sí? Cualquier valor que usted le dé a X, le va a dar un valor en Y. Y esos pares ordenados que va obteniendo son puntos de la recta, los cuales le permiten graficar. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, y si yo ya tengo un punto y quiero comprobar que está sobre la recta, ¿qué hago? Sustituir, ¿sí? Sustituir y ver que se cumpla la ecuación. Porque si sustituyo y no se cumple la ecuación, quiere decir que ese punto no está sobre esa recta. Si sustituyo y la ecuación se cumple, entonces ese punto sí está sobre la recta. Y hagamos una práctica, ¿verdad? Veamos. Quería yo la ayuda. 2 por 5 menos 3 por 2 más 3. ¿Será que eso me da 0? Esto me da 10. 6. ¿Será que esto me da 0? No. O sea que esto me da... ¿verdad? ¿Sí, verdad? No. Esto me da 7. Estos dos me dan menos 3. 10 menos 3, 7. Esto no es 0. O sea que este punto no pertenece a ese recta. ¿Sí? Ah, pero yo estoy diciendo en el ejercicio que este punto sí pertenece a la recta. ¿Qué debe de estar sucediendo entonces si pertenece? Que al sustituir voy a obtener ajá, voy a sustituir. Entonces en vez de X voy a poner a más 1. Y en vez de Y, 1 sobre A. Pero como yo sé, o yo estoy diciendo que este punto sí está sobre la recta, ¿qué esperaría yo entonces? Que se cumpla esa ecuación y por ende sea igual a 0. ¿Sí? Yo estoy diciendo que este punto sí está sobre esa recta. O sea, lo que yo espero es que cuando yo sustituya los valores, eso haga que se cumpla la expresión. Por ende, igual a 0. Va. Ahora sí, tengo una ecuación con ¿cuántas variables? Con una, aplico propiedad distributiva
Ah, pero hay una variable en el denominador. ¿Qué hago? ¿Cómo la paso? Si paso esta que está dividiendo, multiplicar aquí, se me va a hacer 0. Para empezar. Para continuar, si no está dividiendo todo, no la puedo pasar a dividir. Multiplico todo por A. Cuando multiplico todo por A, me queda una ecuación cuadrática. ¿Cómo resuelvo ecuaciones cuadráticas? Fórmula general, factoreo, que son las tijeras. Veamos si se puede por tijeras. Ando buscando los números que multiplicados me den menos 6. Y restados me den 5. No, 2 por 3 me den 6. Y restados me den 5. 6 y 1. Entonces quiere decir que sí puedo aplicar la tijera, porque encontré los números. La tijera sería, los números que encontré son 6A y menos 1A, porque el restado de estos dos me dan 5A. Descomponiendo, obtendría 2A por A. La multiplicación cruzada me tiene que dar cualquiera de esos dos. 2A por 3 me va a dar 6A. A por menos 1 me va a dar menos A. La multiplicación de estos dos debe de cumplir este. Menos 1 por 3, menos 3. Ya factoricé. Entonces, mis factores son horizontales. Sería entonces 2A menos 1 por A más 3. ¿Cuándo una multiplicación me da 0? Cuando una multiplicación me da 0. Cuando se multiplica por 0. O sea, cuando uno de estos factores o los dos factores son 0. Porque si no, no es cierto, nunca va a ser, ¿verdad? Quiere decir de que basado en esa teoría, para que esta multiplicación me dé 0, este factor debe de ser igual a 0 o este factor debe de ser igual a 0. Por eso es que lo igual a 0, ¿verdad? Despejando. He obtenido los valores para A. Significa que si yo tomo este valor, este punto tendría que ser 1 medio más 1 y 1 sobre 1 medio. O sea, 3 medios invierto 2. 3 medios, 2. Y veamos si podría ser menos 3. Voy a buscar el punto y luego me va a tocar comprobar a ver si cumple. Si no cumple, pues es que no se acepta el valor de A. Entonces, sería para el punto número 2, menos 3 más 1. Y 1 sobre menos 3. Eso me quedaría menos 2, menos 1 tercio. Hay que ver si se cumple. ¿Cómo hago yo para ver si estos dos puntos pertenecen a esta recta? No es necesario. Sustituyo. ¿Sí? Entonces, sustituyo. Veamos, comprobemos si se cumple. 2 por 3 medios. Menos 3 por 2. Más 3 me tiene que dar 0. 3, 6, 3, 0. Y se cumple. O sea que este punto es aceptado. Este valor es aceptado. Veamos lo siguiente. Sustituyo. En vez de X, 2 por menos 2, menos 3 por menos 1 tercio, más 3, igual a 0. Menos 4, más 1, más 3, este es 0. Si se cumple, aceptado el punto. ¿Sí? O sea que sí,
Puede tomar a cualquiera de los dos valores. Pero no siempre va a ser uno, pero dos demás. Pero no de cero. Podría no haber sido. Si uno de los dos no hubiera cumplido la igualdad, entonces hubiera dicho, uy, aunque aquí aparentemente dice que es una solución de la ecuación, pero aquí no se acepta. Entonces, la elimino, no la tomo y solo me quedo con la que sí cumple. ¿Preguntas? Vale. Veamos. El siguiente ejercicio dice que tiene ¿qué es el número 2? 3 de los vértices de un paralelogramo ABCD son, aquí los tengo, menos 5,0, menos 1,-1, 5,2, pero me está solicitando que determine el cuarto vértice. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué significa que sea un paralelogramo? ¿Qué significa que la figura sea un paralelogramo? ¿Coincide? ¿Sería la palabra? Paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Para empezar, tiene 4 lados, sí, es un cuadrilátero. ¿Qué características tiene un cuadrilátero que es un paralelogramo? ¿Todos de sus lados son? De igual medida, sí. ¿Y qué más? Paralelogramo. Son paralelas, ¿sí? Las líneas son paralelas. Tiene 2 líneas paralelas y las otras 2 líneas también son paralelas. Entonces, yo podría tener en el plano cartesiano la ubicación de sus puntos. Esta podría ser mi primer abordaje. Yo aquí tengo menos 5,0. Ahí está el punto. Menos 2, menos 1. 5,2. Y el otro no lo sé. Va. Pero yo sé que entonces menos 5 sería el otro y el otro no. Puede ser que menos 5, coma algo, coma X, coma Y, perdón.
Habría que ver. Yo no estaría tan segura de ello, porque en todo caso, esto sería paralela a lo que escriben aquí. La línea tiene que ser paralela a una línea aquí. Y que esta línea tendría que ser paralela con una línea aquí. O sea que por aquí tiene que ser. Pero exactamente dónde es lo que tenemos que determinar. O sea, yo sí tengo que tener el sentido por dónde más o menos para que cuando encuentre la respuesta la pueda comparar a ver si tiene lógica. ¿Sí? Vale, ¿qué hago? Porque necesito hacer. ¿Qué hago para determinar este punto B? ¿Cómo dijimos que tenían que ser las líneas paralelas? ¿Y las líneas paralelas qué pasa con las líneas paralelas? No se tocan. Ajá. ¿Y con las pendientes de las líneas paralelas qué pasa? Son iguales. Okay. O sea que hay una línea que aunque no me la conozca, tiene una pendiente igual a esta. Y aquí es donde es importante que tenga claro usted los conceptos, ¿verdad? ¿Qué necesita usted para tener la ecuación de una recta? La pendiente y el ángulo. No, porque el ángulo trae la pendiente. La pendiente y qué más necesita usted tener para poder determinar la ecuación de la recta. Eso lo debe tener claro, ¿verdad? Como para poder, en primer lugar, determinar si con los elementos que le dan puede encontrar la ecuación. O para decir, necesito la ecuación, voy a buscar esos elementos. Entonces, para determinar la ecuación de una recta, ¿qué elementos necesita? La pendiente, dijeron por ahí. ¿Y qué más? ¿Se acuerda que hay una ecuación, una fórmula que me ayuda a determinar a mí la ecuación de una recta? La punto pendiente. ¿Hola? La punto pendiente. La punto pendiente. ¿Qué elementos tiene la punto pendiente? El nombre lo dice, ¿verdad? Creo que era... Punto creo que y la llevaba pendiente. primero- Necesitamos el punto y la Ajá. pendiente. Un punto y la pendiente. Ok. Ajá. Un punto y la pendiente. Quiere decir que para determinar la ecuación de una recta, yo necesito tener un punto y la pendiente. ¿Sí? Ah, entonces, aquí yo ya dije que esta línea es paralela a esta. ¿Puedo determinar la pendiente de esta recta? El punto es 2,3. El punto es... No, no, El punto es... entonces podríamos llegar a comprobar que no. Vaya, dice que vende más, 2,4. Pero para ver cuál de los dos tiene razón, habría que comprobarlo, ¿verdad? Y entonces, regresamos al análisis, en donde estamos diciendo, si esta es una línea paralela y esta también, ¿podría determinar la pendiente de esta? Sí. ¿Cómo? Señor. Creo que para sacar la pendiente se puede utilizar la fórmula de lo de la diferencia de las X sobre la diferencia de la Y de los puntos A y B. Solo que es al revés. Diferencia de la Y sobre diferencia de la... Eso, perdón, sí. La pendiente es diferencia de las Y sobre diferencia de las X. Saco la pendiente aquí y esta misma va a ser la pendiente de esta línea. Entonces ya voy a tener la pendiente de esta línea. ¿Y conozco algún punto por donde pasa? Sí, ¿cuál? El punto C. Entonces tengo la pendiente, tengo un punto,
puedo determinar la ecuación de esa recta. Y si puedo determinar la ecuación de la recta, voy a poder determinar todos los puntos que están sobre esa recta. ¿Sí? Ah, ok. Y para esta otra, esta línea es paralela a esta. ¿Puedo determinar la pendiente de esta recta? ¿Sí? Porque lo mismo, puedo aplicar la fórmula de la pendiente aquí. Conozco esta pendiente, voy a desconocer la pendiente de esta. ¿Conozco algún punto por donde pasa esta recta? ¿Por dónde pasa? ¿Por el punto A? Esta línea pasa por el punto A. Teniendo un punto y la pendiente, puedo encontrar la ecuación de la recta. Y entonces yo tendría con esa ecuación todos los puntos, podría tener todos los puntos de la recta. Pero mire, ¿cuál es el que me interesa? Donde se interceptan. Ajá, entonces si tengo las dos ecuaciones, ¿qué hago para poder encontrar el punto donde se interceptan? Tengo las dos ecuaciones. ¿Qué hago para determinar el punto donde se intersectan? ¿El qué? Entregable número 3, punto de equilibrio, donde se corta la función de costos y de ingresos. ¿Cómo encontraron ese punto? Si tiene dos rectas y quiere encontrar el corte de ellas, la intersección de estas rectas, ¿qué hago? Y aquí estamos repasando todo lo que hemos visto, ¿verdad? Tema de la clase del jueves pasado. Hace una semana vimos ese tema. Tema de Desigualamos. ¿Hola? Las igualamos. Entonces, ¿qué estás haciendo con eso? Ella dijo las igualamos. Ajá. Hacerle como un tipo de comparación entre los dos puntos o entre las coordenadas. Ahí lo que estás haciendo es igualando las ecuaciones. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? Estamos resolviendo el sistema de ecuaciones. La clase del jueves pasado, yo les decía que si tenemos dos líneas y queremos saber el corte de ellas, lo que tenemos que hacer es resolver el sistema. Y no importa que no fueran dos líneas, podrían haber sido una línea y una parábola. Pero si resuelvo el sistema, encuentro los puntos donde se cortan. Puedo tener una circunferencia y una parábola. Si resuelvo el sistema, lo que voy a encontrar es los puntos donde se cortan. Puedo tener dos parábolas, pero si resuelvo el sistema, voy a tener el punto o los puntos donde se cortan. Hasta en cámara lenta, ¿verdad? ¿Sí? Va. Entonces, necesito el punto donde se cortan. ¿Qué hago? Resuelvo el sistema. ¿Por qué método? El que quiera. Igualación, sustitución, reducción, Kramer, cualquiera. Entonces, vamos a encontrar primero las pendientes para después encontrar las ecuaciones y por último el punto donde se corta. Y ese va a ser nuestro método de abordar. Empecemos. La pendiente es igual. La pendiente que va de la recta A hacia B. El punto A es el punto menos 5,0. El punto B es el punto menos 2,1. El punto C es el punto 5,2. La pendiente que va de A hacia B, lo que tendría es diferencia de las Y, menos 1, menos 0. Diferencia de las X, menos 2, menos 5. Esto me da menos 1, esto me da menos 2 más 5, 3.
menos un tercio. Es la pendiente de A hacia B. O sea que la pendiente que voy a tener de C a D va a ser también menos un tercio. La pendiente que va de B a C es igual a la diferencia de las Y, o sea, menos 1, menos 2, diferencia de las X, menos 2, menos 5. Esto me da menos 3, esto me da menos 7, o sea, 3 séptimos. Quiere decir que la pendiente que va de A a D, como es paralela, va a ser la misma. Ahora encuentro las ecuaciones. Y menos y sub 1 es igual a n por x menos x cubo. Entonces yo tendría, para la recta que va de C a D, la pendiente es esta. Y el punto donde pasa es 5,2. Entonces me quedaría y menos 2 es igual a menos un tercio por x menos 5. Opero menos por menos da más 5 tercios. Despejo, esta me quedaría y igual a menos un tercio de x. Pasa a sumar. Opero 3 por 2, 6. Me quedan 11 tercios. Y ya tengo la ecuación de esta recta. Ahora voy con la siguiente. Es la recta que va de A hacia B. La recta que va de A a B. Entonces, el punto por donde pasan es menos 5,0. Y menos y sub 1 es igual a n, que es 3 séptimos, por x menos x cubo, que es menos 5. Esto me da 3 séptimos de x más 3 por 5, 15 séptimos. Y esta es la cuestión final. Y esta es la otra ecuación. Si no me he equivocado en el procedimiento, ahí estaría, ¿verdad? Ahora lo que me tocaría ver es dónde se cortan estas dos rectas. Dado que ya tengo y igual, sería bueno ocupar el método de igualación. Me quedaría entonces menos un tercio de x más 11 tercios es igual a 3 séptimos de x más 15 séptimos. No quiero fracciones. Multiplico por el MCM, que es 21. Multiplico por 21. Me va a simplificar tercera, me queda menos 7x más 77. Se simplifica, me queda tercera, me queda 3, me queda 9x, 45. Paso todo a un solo lado, 77 menos 45 es igual a 9x más 7x. Esto me da 16x. Y esto me da 75, 22. Pasa a dividir. ¿Se puede simplificar? ¿Quién evita? 32. 32. Pero en el puerto le hace la naranja, ¿sí? 32 entre 16, 2. Me queda un entero. O sea que x vale 2. Vamos llegando a la que tú decías, ¿verdad? Y entonces ahora lo que voy a hacer es determinar el valor de y. Agarro cualquiera, pues como el 2, digo a esa, no. Menos un tercio por 2 más 11 tercios. Me queda menos 3 tercios, menos 2 tercios,
más 11 tercios. O sea que esto es positivo, 9 tercios. O sea que es 3. Para ordenado, 2,3. Ese es el punto C. Casi. Ninguno. 2,4, 2,5, ¿ah? ¿Verdad? Ajá. Va. Ajá, 2,4 dijiste vos. 2,5 dijo él. Sí, así dijiste. ¡Tarán! 2,3, casi, pero 2,3. El tantiómetro. Sí. Es que yo solo vi que, digamos, del punto a la derecha, del 3 a la derecha y uno abajo. Antes del punto sea a la derecha, vamos a 3 a la izquierda y uno arriba. Va, ahora bien, recapitulación de lo que hicimos. Cuando nos dieron el problema, empezamos a hacernos preguntas para ver por dónde nos íbamos, ¿verdad? Y las preguntas que yo me iba haciendo, me las iba contestando yo solito, ¿sí? Entonces, es un buen método para que usted intente hacer ejercicios en casa. Y pues, cuando ya teníamos establecido una forma de abordaje del problema, pues nos fuimos, ¿sí? ¿Preguntas? Sí, la ecuación punto pendiente me sirve para encontrar la ecuación de la recta. Es decir, que necesitaré la pendiente y un punto para determinar a eso. ¿Preguntas? No, porque si te dan 2 puntos, tú vas a tener que encontrar primero la pendiente y después tomar uno de los puntos para la ecuación. Si te dan 2 puntos, tú puedes determinar la pendiente, pero definitivamente que para encontrar la ecuación necesitas la pendiente y un punto. La pendiente aquí y el punto es x1 de 1. X y y no lo sustituís porque son las variables de tu ecuación. Si yo te digo, ¿qué fue lo que sucedió aquí? La recta pasa por el punto 5,2 y tiene una pendiente de menos un tercio. Pues vengo a la ecuación y en vez de m, que es la pendiente, le pongo menos un tercio. Y en vez de x1, y1, le pongo el punto. X es 5 y y es 2. Y luego despejo la y. Va, sigamos. En el tercero le dan 3 vértices del triángulo y le pide que determine el punto medio de cada lado. ¿Qué fórmula va a aplicar ahí? Le dan los 3 vértices del triángulo y le pide que determine la coordenada del punto medio de cada lado. El ejercicio le da 3 vértices y le está pidiendo que determine el punto medio de cada lado. O sea, ¿qué hago? ¿Qué aplico? Hay una fórmula que vimos que se llama punto medio de un segmento. Es tan sencillo como introducir los vértices que dicen x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Y eso me da el punto medio. La vimos el lunes. No estaban aquí ustedes presentes, pero sí en la casa.
Va. El otro, este está sencillo, así que se los dejo para que lo hagan. ¿Sí? Solo van a aplicar la fórmula del punto medio. El otro dice, dos vértices consecutivos de un paralelogramo son menos 3, menos 1 y 2,2. Y dice que la intersección de sus diagonales está en el punto 3,0. Y me pide que determine los otros dos vértices. Un paralelogramo. Podría empezar graficando para hacerme una idea de lo que me están dando. Y luego de eso, ¿qué podría hacer? Solo me dan 2 puntos que me dicen que son consecutivos. Es el de las diagonales. Si yo digo, aquí está el punto A, que es menos 3, menos 1. Aquí está el punto B, que es 2,2. Como sé que son consecutivos, eso significa que puedo unir estos dos puntos y sé que va a ser un lado del paralelogramo. Pero ese paralelogramo entonces debe de tener, si esta línea, otra paralela. Sí, ya sea aquí o aquí. Y dice que el punto 3,0 está delante de esto, por aquí, es la intersección de las diagonales. O sea que hay una diagonal que viene aquí y hay otra diagonal que viene aquí. Entonces, este lado va a tener un paralelo aquí y este lado va a tener un paralelo aquí. Y esa es la intersección entre estos dos contra otros. Lo que pasa, no, dice que es la intersección de las diagonales. Tú tenés un paralelogramo y en el paralelogramo se cumplen características como que estos lados son paralelos, 2 a 2, que este lado es igual a este lado es igual a este. Y las diagonales se corren en un punto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se cumple con las diagonales y con respecto a este punto? ¿Qué relación tiene? ¿Qué está pasando de aquí para acá y de aquí para acá? ¿Qué será? Que mide lo mismo. Y esto mide lo mismo. Y de aquí para acá y de aquí para acá también, que esto mide lo mismo que esto. Es decir, si yo estoy diciendo que este es A, que este es B, que este es C, que este es D, del segmento AD, el punto P, ¿quién es? Del segmento AD, el punto P, ¿quién es? El punto medio. Del segmento CD, el punto P, ¿quién es? El punto medio. Entonces, este punto P que me están dando a mí es el punto medio. ¿Sí? Entonces, fórmula del punto medio. Punto medio es igual a tener x1 más x2 sobre 2. y1 más y2 sobre 2.
Ya conozco un extremo. Ya conozco el punto medio, pero no conozco el otro extremo. Quiere decir que puedo aplicar esa fórmula. ¿Cómo me quedaría? Tendría que sustituir, en vez del punto medio, colocar 3,0, porque ese es mi punto medio. Y entonces, x1 sería 2, más un valor de x2 que no conozco, sobre 2. Y el valor de y es 2, más un valor de y2 que no conozco. Y para que este par ordenado sea igual, o sea, para que se cumpla la igualdad, no queda más que decir que las x deben de ser igual que las x y que las y deben de ser igual que las y, si no, no sería igual el par ordenado. Entonces, las x son igual que las y las y son igual que las y. Espera. ¿Cuál? Despeje. Entonces, mi punto D es 4,9. Lo mismo puedo hacer entonces para encontrar el punto C. De la misma forma puedo encontrar mi punto C. Yo tendría que decir, nuevamente, mi punto medio es 3,0. El punto que conozco es, para las x, menos 3 más una x que no conozco, sobre 2. Menos 1 más una y que no conozco. Para que los pares ordenados sean iguales, significa que el valor de x es igual al valor de x. Y que el valor de y es igual al valor de y. Despejando. Esto me queda 9. Esto me queda 1. El par ordenado es 9,1. 9,1. Tendría los puntos verdes. Si se fijan, difícil no estaba, pero tenían que determinar qué iban a utilizar. El análisis, ¿verdad? De ver, esto significa que este punto, como es la intersección de las diagonales, era el punto medio de estos dos, de ese segmento, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Vale, veamos la segunda parte. Tiene más ejercicios, pero vamos a hacer el que dice el número 3. Encuentre la ecuación de la mediatriz del segmento formado por los puntos. Señalar los puntos.
Menos 1,6. Y el otro punto es 7,4. Vale, ¿qué es la mediatriz de un segmento? ¿Qué es la mediatriz? Aquí en el documento que se está proyectando dice que la mediatriz de un segmento es la recta que corta al segmento en su punto medio y forma con él un ángulo recto. Es decir, en otras palabras, la mediatriz es la perpendicular que pasa por el punto medio. O sea que de estos dos puntos yo necesito determinar la ecuación de la perpendicular que pasa por el punto medio. Eso es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo que determine la ecuación de la mediatriz. Entonces yo me pregunto, ¿y qué es la mediatriz? La mediatriz dice el documento que es la perpendicular que pasa por el punto medio. Va. Volvemos a lo mismo. Pregunto, ¿qué necesito para poder determinar la ecuación de la recta? Sí necesito el punto medio, definitivamente aquí, pero fíjate la pregunta. ¿Qué necesito para poder determinar la ecuación de una recta? La pendiente, sí, y un punto. En este caso, ¿cuál va a ser mi punto? La mediatriz es la recta perpendicular que pasa por el punto medio. ¿Cuál va a ser mi punto en este caso? El punto que voy a ocupar para la ecuación de la mediatriz. ¿Cuál va a ser? El que tengo que encontrar. Ya sabemos que para determinar la ecuación de una recta necesitamos la pendiente y un punto. Entonces, en este caso, para determinar la ecuación de la mediatriz, yo necesito saber cuál va a ser ese punto. Entonces, ¿cuál va a ser? El punto medio. Va a ser el punto medio. O sea, que necesito determinar primero el punto medio porque lo voy a ocupar para encontrar la ecuación. Y además de eso, ¿qué más necesito? Aparte del punto. La pendiente de la mediatriz. No la conozco. Pero, ¿sucede qué? Que es perpendicular a la otra recta que ya me dan. Me dan una recta o un segmento de recta que va de A hacia B. ¿Puedo determinar la pendiente de este segmento? Sí, utilizando la fórmula. Y entonces, a partir de esta, puedo deducir la pendiente de la que es perpendicular, ¿verdad? Vale, empecemos entonces. Punto medio. Punto medio del segmento es x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Esto me da 6 sobre 2. 3,5 es el punto por donde va a pasar la mediatriz. ¿Cuál es la pendiente que va a tener la mediatriz? No lo sé. Pero ¿cuál es la pendiente que tiene el segmento AB? Diferencia de las diferencia de las qué? Diferencia de las X. Entonces esto me da menos 2 octavos. O sea, menos un cuarto. Esta es la pendiente de la recta AB. Yo tengo A, tengo AB, tengo un punto medio
Y la mediatriz es la perpendicular que pasa por el punto medio. Y la ecuación de la que me están pidiendo es de esta. Entonces ya tengo el punto, que es 3,5, y tengo la pendiente, pero de esta línea, de A hacia B. ¿Cuál va a ser entonces la pendiente de la mediatriz? Se toma desde el eje. La pendiente de la mediatriz. Ahora, lo que pasa es que aquí no está en el plano cartesiano. El ángulo es de 90. Pero el ángulo entre esta línea y esta, no desde el eje de las X, ese no lo sé. Pero ya sabes la pendiente de A hacia B, que es menos un cuarto, y quiero saber la pendiente de esa que está aquí. No, porque esta línea puede estar aquí inclinada, es más, está inclinada. Y esta línea viene aquí. El ángulo de 90 se forma aquí, con respecto al eje de la X, que es otro ángulo, el cual no sé. Pero sí sabes que la recta AB tiene una pendiente de menos un cuarto. ¿Cuál es la relación que existe entre las pendientes de dos rectas perpendiculares? ¿Por qué? De 4. La multiplicación de la recta, de las pendientes de dos rectas perpendiculares me da menos 1. Entonces, si tú tenés que M1 por M2 tiene que dar menos 1 y una pendiente es menos un cuarto, pues venís y despejamos la otra. Está multiplicando, pasa a dividir o a multiplicar invertido. O sea, es 4. O más fácil, invierto, cambio el signo. 4. Sí, ya encontré entonces la pendiente de la mediatriz. Ahora pues no queda más que encontrar la ecuación. Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. Sustituyo. El punto es este. Y menos 5 es igual a la pendiente que es 4, X menos 3. No, yo quiero la ecuación general. Sí. ¿Preguntas? Señor, ¿cómo se puede encontrar el punto medio? O sea, nosotros encontramos el punto medio solo teniendo la coordenada de un punto. No, el punto medio se encuentra teniendo las coordenadas de los dos extremos. Tiene que tener los dos puntos. El extremo, el punto donde inicia, el punto donde termina, el punto medio va a estar justo a la mitad, ¿verdad? Pero necesita tener el inicio y el fin para determinar dónde está en medio. En el ejercicio anterior era al revés. Me daban el punto medio, yo tenía un extremo y encontraba el otro extremo. Pero siempre tengo que tener dos puntos. ¿Contesté su pregunta? Sí. Ah, ok, ya entendí. ¿Tu pregunta? Sí. Sí. Ok. Ok. Vale, en su guía aparecen otros ejercicios, los cuales les voy a dejar que los lean y los intenten hacer,
porque solo intentando resolver ejercicios es como vamos a aprender de forma más significativa. ¿De acuerdo, chicos?